El océano Atlántico, un vacío infinito, indomable, donde la oscuridad no es solo una ausencia de luz, sino una presencia tangible. El escenario de innumerables dramas, de leyendas de barcos fantasma. Pero solo uno de estos mitos es real. Solo uno de ellos tiene un registro oficial en los archivos de los tribunales marítimos. Su nombre, el Mary Celeste. En el corazón del Triángulo de las Azores, un lugar donde el mar parece querer tragarse sus secretos. La historia que están a punto de escuchar comenzó el 5 de diciembre de 1872. En aquel día fatídico, un bergantín, el Dei Gratia, se abría paso entre las olas bajo el mando del capitán David Morehouse, un marino experimentado, con una tripulación curtida en la brutalidad del mar. Pero incluso para hombres acostumbrados a la soledad, la visión que apareció en el horizonte, a unas 400 millas de la costa portuguesa, fue algo que congeló la sangre en sus venas. Se trataba de una nave, un bergantín también, errático, con sus velas parcialmente rasgadas, pero aún izadas, avanzando sin rumbo fijo. Parecía un espectro navegando a la deriva. Morehouse la identificó. Era el Mary Celeste, un barco que había zarpado de Nueva York 8 días antes que ellos. Morehouse ya conocía a su capitán Benjamin Briggs, ya que eran amigos. El capitán Morehouse intentó la comunicación, haciendo señales. No hubo respuesta, nada. Un silencio atronador que solo el viento respondía. La orden fue dada y 3 hombres, liderados por el primer oficial Oliver Devoe, abordaron la nave a la deriva, y lo que encontraron allí, en las entrañas de ese buque, se convertiría en uno de los más grandes misterios sin resolver de la historia marítima. Un misterio tan profundo que desafía toda lógica. La escena era de una quietud perturbadora. No había indicios de una tormenta reciente, no había mástiles rotos, ni daños catastróficos. El barco estaba perfectamente en condiciones de navegar. La carga, 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado, estaba intacta. El valioso cronómetro, esencial para la navegación, y los documentos del barco, habían desaparecido. Pero lo más aterrador no era lo que faltaba, era lo que quedaba. En el camarote del capitán, todo estaba en su lugar. Un costurero abierto, como si alguien hubiera estado cosiendo un momento antes. Juguetes de la pequeña Sophia Briggs. En la despensa, había comida para 6 meses. Y en la cocina, algo impensable, el oficial Devoe encontró la mesa del comedor puesta. Platos con comida medio servida, como si la tripulación hubiera sido interrumpida, en medio del desayuno o el almuerzo. 10 personas en total, el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija de 2 años Sofía, y una tripulación de 7 marineros. 10 personas que se habían esfumado de la faz de la tierra. No había rastros de lucha, no había sangre, solo el océano, el barco y un silencio eterno que gritaba una historia de terror inexplicable. El Mary Celeste no era una nave que había naufragado, era una cápsula del tiempo, congelada en un momento de pánico. Y la pregunta que ha atormentado a la humanidad por más de 150 años es esta: ¿qué clase de horror invisible pudo obligar a 10 personas a abandonar un barco perfectamente navegable, aventurarse en un pequeño bote salvavidas en medio del Atlántico, a miles de millas de la costa? La respuesta, quizás, sea más aterradora que cualquier naufragio. Y para entenderla, debemos ir al principio, la historia de un barco condenado. Antes de ser el Mary Celeste, el bergantín tenía otro nombre, el Amazon. Y para algunos, ese primer nombre es la primera señal de que el barco estaba, de alguna manera, condenado. Construido en 1861 en Nueva Escocia, Canadá, su viaje inaugural terminó en tragedia. El capitán original cayó misteriosamente enfermo y murió solo unos días después de tomar el mando. En los siguientes 10 años, el Amazon estuvo plagado de mala suerte, colisiones, incendios, encallamientos en la orilla. Era un barco con un historial oscuro, lo que en el argot marítimo se conoce como una nave maldita. Fue reconstruido, rebautizado como Mary Celeste, y en 1872 parecía que su suerte había cambiado. Su nuevo capitán era Benjamin Spooner Briggs, un hombre de fe profunda, abstemio y meticuloso. Briggs no era un aventurero temerario, sino un profesional de la más alta ética. Es crucial entender esto. Benjamin Briggs jamás habría abandonado su barco bajo circunstancias normales. Para un hombre de su calibre, el barco era su hogar, su responsabilidad, su vida. Solo una amenaza de terror absoluto, inmediato e incuestionable podría haberlo obligado a tomar tal decisión. Durante este viaje, Briggs llevó consigo a su familia, su esposa, Sarah Briggs, y su hija de 2 años, Sofía. Esta adición familiar subraya la confianza del capitán en la seguridad de la nave,
Esto no era una expedición peligrosa, era un viaje rutinario de carga, y con ellos, una tripulación de 7 marineros, todos experimentados, todos elegidos personalmente por Briggs por su habilidad y lealtad. El Mary Celeste zarpó del puerto de Staten Island o Nueva York el 7 de noviembre de 1872, y su destino era Génova, Italia. La carga, miles de galones de alcohol crudo, una carga inflamable sí, pero manejada con el máximo cuidado por un capitán experto. Para el 24 de noviembre, el Mary Celeste pasó cerca de la costa de las Azores. Es la última fecha registrada en el cuaderno de bitácora que se encontró a bordo. El capitán Briggs registró la posición del barco en aquel día. Todo normal, rutinario, un día tranquilo en el mar. Esto nos deja una ventana de tiempo increíblemente estrecha, 11 días. Desde el 24 de noviembre hasta el 5 de diciembre, el día del descubrimiento por el Dei Gratia, en tan solo 11 días, en algún punto de ese vasto océano, ocurrió algo que borró del mapa a 10 personas. Algo que las obligó a dejar la seguridad de una nave de 280 toneladas para enfrentarse a la certeza de la muerte en un pequeño bote. Algo que el capitán Briggs consideró peor que la muerte en sí misma. La evidencia del terror inexplicable. ¿Qué encontró el primer oficial de Bow al abordar el Mary Celeste? Los detalles de la escena, o más bien de la escena del terror, son la única evidencia que tenemos, y son escalofriantes. Al inspeccionar la cabina, Devoe notó que faltaban elementos clave, el sextante, el cronómetro y los documentos de navegación. Lo más importante, el único bote salvavidas de la nave ya no estaba en su lugar. Esto sugiere una evacuación planificada, no un pánico instantáneo. El capitán Briggs se tomó el tiempo de llevar consigo instrumentos vitales, esperando volver, pero los objetos restantes gritaban pánico. En la escotilla principal, que daba acceso a la bodega de carga, estaba abierta, pero firmemente sujeta. ¿Por qué abrir una escotilla en medio del mar? La respuesta más simple es la ventilación, posiblemente para disipar vapores. Y luego están las anomalías que desafían la lógica. La despensa tenía provisiones suficientes para 7 días de viaje. Las pertenencias personales, incluyendo joyas, dinero en efectivo y el órgano del capitán, estaban intactas, no hubo robo. Los colchones de la litera del capitán estaban deshechos y, extrañamente, mojados, aunque el resto de la cabina estaba seca. Una espada de Briggs fue encontrada con una mancha, lo que inicialmente sembró la duda en la investigación de Gibraltar, pero que luego se determinaría que no era sangre humana. La imagen que pintan estos detalles es la de un barco que fue abandonado apresuradamente por miedo a una amenaza interna o inmediata, y no por una catástrofe externa. Algo hizo que Briggs dijera, salimos ahora, o morimos todos aquí, un miedo más grande que el propio Atlántico. El primer oficial de Bow del Dei Gratia, junto con 2 de sus marineros, tuvo que pilotar el Mary Celeste hasta el puerto más cercano. En un giro casi poético, el Mary Celeste, abandonado por sus 10 ocupantes, completó el resto de su viaje, a pesar de la furia del Atlántico. 150 millas después de su descubrimiento, lograron llevarlo a la seguridad relativa del puerto de Gibraltar. Y aquí es donde el misterio toma un cariz de intriga legal y sospecha mutua. El destino de un barco abandonado a la deriva, un naufragio, en alta mar está determinado por la ley de salvamento marítimo. Quienes recuperan el barco tienen derecho a un porcentaje de su valor. Los marineros del Dei Gratia habían salvado el Mary Celeste de una pérdida total, pero la recompensa que buscaban no llegó de manera simple. Lo que obtuvieron fue una exhaustiva, y a menudo hostil, investigación judicial, el juicio de Gibraltar, sospecha y obsesión. El procurador general de Gibraltar, Frederick Solly Flood, se hizo cargo de la investigación. Flood era un hombre conocido por su desconfianza innata, y para él, la escena del Mary Celeste no gritaba misterio, gritaba algo más trágico. Flood creía que la tripulación del Dei Gratia, el barco que lo había encontrado, había cometido un crimen. Su teoría era sombría. El capitán Morehouse, amigo de Briggs, podría haber encontrado al Mary Celeste, y en un acto de codicia o furia, él o su tripulación habrían asesinado a Briggs y a sus 10 almas para reclamar la totalidad del botín del salvamento. ¿Cómo refutó Devoe esta acusación? Señalando la obvia falta de lógica. Si hubieran matado a la gente de Briggs, ¿por qué habrían dejado la plata, el oro y las pertenencias de valor intactas? Y más importante, ¿por qué habrían abandonado un barco funcional a la deriva si su objetivo era el rescate? Pero Flood era persistente. Su obsesión se centró en la misteriosa mancha encontrada en la espada. Flood estaba convencido de que era sangre humana, y que por lo tanto el Mary Celeste era una escena de crimen violento. Mandó a analizar la mancha. Después de semanas de deliberaciones y testimonios contradictorios donde incluso
Los marineros del Dei Gratia fueron interrogados con la dureza de criminales. Los resultados forenses llegaron. La mancha en la espada no era sangre humana, se trataba de un pigmento, probablemente óxido o algún tipo de tinte marino, confundido con sangre. El tribunal tuvo que admitir que no había pruebas de violencia a bordo, pero tampoco había una explicación de abandono. El informe final de Flood fue tan ambiguo como el caso mismo. Describió el abandono como inexplicable y sugirió que solo alguna extraña causa pudo haber forzado al capitán Briggs a tomar esa decisión fatal. A la tripulación del Dei Gratia se le otorgó un premio de salvamento, sí, pero fue una suma excepcionalmente pequeña. Un castigo implícito por la desconfianza que había sembrado el procurador Solly Flood. Pero con el juicio cerrado, el misterio se abrió al mundo. Si no fue la tripulación del Dei Gratia, ¿qué fue lo que realmente sucedió en esos 11 días fatídicos de silencio en el Atlántico? Para encontrar una respuesta, debemos sumergirnos en la fría especulación. Teorías del horror que vio el capitán Briggs. Las teorías sobre la desaparición del Mari Celeste se agrupan en dos categorías principales: el error fatal o la amenaza externa. Ambas son aterradoras. Comencemos con la teoría que muchos historiadores marítimos consideran la más probable, aunque sea la menos emocionante: el pánico inducido por la carga. Pero recordemos la carga de 1701 barriles de alcohol crudo. Este alcohol no era apto para beber, era alcohol industrial desnaturalizado. El calor y el movimiento constante del barco pudieron haber provocado la vaporización del alcohol, creando vapores altamente explosivos dentro de la bodega de carga. Ahora, imaginemos la escena a través de los ojos de Benjamin Briggs. Briggs, un capitán meticuloso, nota que la escotilla estaba abierta y sujeta. ¿Por qué? Para ventilar. Podría haber notado olores fuertes, o incluso escuchado un sonido anómalo, un siseo o un leve estallido, si hubiera temido una inminente explosión masiva que volaría el barco en pedazos. Su acción lógica, como padre y capitán, sería ordenar una evacuación temporal. Briggs habría ordenado bajar el bote salvavidas, cargarlo con provisiones esenciales, la comida y los instrumentos que faltaban, como el cronómetro y el sextante, y amarrarlo al Mary Celeste con una cuerda larga, esperando que la ventilación funcionara y el peligro pasara. Esto explica por qué el barco estaba tan intacto, nunca explotó. Pero la tragedia, bajo esta teoría, se basa en la ley de Murphy en el mar. Mientras el bote salvavidas, con 10 almas aterrorizadas, esperaba a sotavento, una tormenta repentina, una ráfaga inesperada o un simple golpe de mar pudo haber causado que el amarre se rompiera. En la inmensidad del Atlántico, un pequeño bote, con solo 10 personas, y sin la posibilidad de alcanzar de nuevo el bergantín de 200 toneladas que ahora se alejaba, navegando sin tripulación. Serían 11 días de agonía, viendo cómo la única esperanza de vida se perdía en el horizonte, para terminar en la nada. Un error de cálculo fatal, convertido en un misterio eterno. Esta es una muerte lenta y helada, pero la historia tiene teorías que ofrecen una muerte más rápida, y quizás más violenta. El fantasma del crimen y el abismo. Hay quienes se niegan a aceptar la simple fatalidad. ¿Y si la amenaza no vino de los vapores, sino de la maldad humana? La teoría del motín siempre flota sobre el Mari Celeste. ¿Podría la tripulación haber encontrado una forma de acceder al alcohol de la carga, embriagarse y volverse contra el capitán Briggs? Briggs era conocido por ser un hombre religioso y muy estricto. La idea de una insurrección a bordo, un asesinato en la cabina y la posterior fuga de los amotinados en el bote salvavidas es una posibilidad oscura. Sin embargo, ¿por qué la falta de sangre? ¿Y por qué dejar las pertenencias valiosas intactas? La teoría de la piratería o el ataque de un barco enemigo también es débil. Los piratas habrían saqueado el oro y las provisiones. Pero la tercera categoría de teorías es la que genera verdadero terror cósmico: la amenaza externa inexplicable. Recordemos el Océano Atlántico en el siglo XIX, un lugar inexplorado y vasto, fuente de mitos. ¿Podría una ola solitaria, una ola gigante y anómala que aparece sin previo aviso, haber golpeado la cubierta, inundado las cabinas y creado el pánico que llevó a Briggs a creer que el barco se hundía? Oh, y esta es la más escalofriante, ¿podría el Mary Celeste haberse encontrado con algo vivo, monstruos marinos? El mito del Kraken, o un calamar gigante, era muy real en esa época. Una criatura lo suficientemente grande como para hacer tambalear el barco y aterrorizar a la tripulación, o incluso para atrapar a los marineros que intentaban reasegurar el amarre del bote salvavidas. Es una escena que suena a fantasía, pero que el pánico humano, en el aislamiento del Atlántico, no descarta. Sea cual sea la causa, el resultado fue el mismo. Un barco de madera se convirtió en un sarcófago flotante
para la verdad. El Mary Celeste no se hundió. De hecho, continuó navegando por más de una década después de este evento, siempre con la mancha de la mala suerte y el miedo de ser el barco fantasma del Atlántico. El Mary Celeste, ese esqueleto de madera y velas, navegó en el tiempo como un recordatorio silencioso. Su historia es una nota a pie de página en la inmensidad de los océanos. Aunque el barco fue finalmente hundido fraudulentamente en 1885 por un capitán que buscaba cobrar el seguro. Un final indigno para una leyenda. Su verdadero destino ya se había sellado. El buque fue encontrado, pero el misterio jamás. Y ese es el terror duradero del Mary Celeste. No fue el naufragio, no fue el ataque, sino la ausencia total de una respuesta. La tripulación no desapareció en una tormenta violenta, ni por un acto de piratería evidente. Desaparecieron en un instante de pánico, dejando atrás un escenario de normalidad rota, un almuerzo servido, un costurero abierto. El Mary Celeste es la metáfora definitiva del miedo humano al vacío. Nos obliga a confrontar el pensamiento de que, en cualquier momento, la vida puede interrumpirse por un evento tan fugaz y terrible que ni siquiera deja rastro. 10 almas desvanecidas. La pregunta, la única pregunta que nos queda, flota como la bruma sobre el Atlántico, fuera de tiempo y hasta insidiosa. ¿Qué clase de miedo es tan poderoso que te hace preferir la incertidumbre de un pequeño bote salvavidas en la inmensidad del océano a la seguridad de tu propio barco? Quizás nunca lo sabremos. Y es ese silencio, ese vacío de la verdad, lo que convierte la historia del Mary Celeste en la leyenda más aterradora y perdurable del mar.